Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 24, donde la palabra del Señor nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Algunos personajes que nos son mencionados en Hebreos como modelos de la verdadera fe recibieron milagros portentosos que los libraron de morir en manos de los enemigos del reino de Cristo, mientras que otros fueron mártires. En todos estos casos de gloria y prosperidad o de persecución y muerte, ellos siempre tuvieron como propósito principal para sus vidas el reino de Dios. De manera que en algunas ocasiones era conveniente para el reino estar en el palacio del pagano rey, mientras que en otros momentos no lo era. Dios usó a José para preservar al pueblo en su incipiente conformación, pero el mismo José había profetizado que un día ellos serían liberados de Egipto y emigrarían a la tierra prometida. Ellos no estarían para siempre viviendo en la tierra de la peregrinación, de manera que siendo Moisés el escogido para esta liberación, hubiera sido un acto de rebeldía, deslealtad y apostasía el mantenerse cómodamente en la posición de hijo de la hija del faraón. Su estancia en la casa del rey sería hasta cuando estuviera en capacidad de liderar el gran éxodo en el palacio. Él aprendió muchas cosas que luego le serían útiles para legislar y dar origen a la nación política de Israel, pero habiendo llegado el momento de salir de palacio, hubiera sido un pecado de apostasía el continuar allí. Y es que los privilegios y ventajas que van unidos al alto rango y al poder político no son pecaminosos en sí mismos. Por cierto, que pueden ser utilizados muy efectivamente para promover el bienestar de otros y ayudar a los no privilegiados. Moisés pudo haber razonado para sí argumentando que podía haber hecho mucho más por los israelitas permaneciendo en la corte del faraón y utilizando su influencia allí a favor de ellos, que renunciando a la ciudadanía egipcia y transformándose en un miembro de un grupo oprimido sin derechos políticos. Pero para Moisés hacer esto, una vez que había visto el camino del deber claramente delante de él, hubiese sido pecado. El pecado real de apostasía contra el cual los receptores de esta carta necesitaban ser advertidos en forma insistente. El gran comentarista antiguo Arthur Pink ve en esta declaración del autor de Hebreos respecto al desprecio que Moisés hizo de las glorias egipcias, otra forma de ilustrar cómo la vida de fe inicia con la conversión de los ídolos a Dios. En el caso de Abel, su conversión se evidencia cuando abandona toda confianza en sí mismo y en su corazón confía solamente en el Dios que le salva. En el caso de Abraham, la vida de fe inicia contemplando al Dios de la gloria, el cual lo transforma y le pide que abandone a su pueblo idólatra para marchar hacia el lugar de la bendición. La respuesta de Abraham fue radical y revolucionaria. Él puso a un lado sus inclinaciones naturales, él crucificó sus deseos carnales y entró en un camino totalmente nuevo. Tres elementos principales entonces se dejan ver en la conversión de Abraham: la obediencia, la negación de su propia voluntad y estar completamente sujeto a la voluntad de Dios. Ahora, en el caso de Moisés, encontramos otros aspectos del comienzo de la vida de fe, es decir, de la conversión. Dice Arthur Pink: en el caso de Moisés encontramos un aspecto de la conversión que es ignorado mayoritariamente por los modernos métodos de
evangelización. Bueno, y es que aquí se describe una característica principal de la fe salvadora, la cual es desconocida por muchos que profesan ser cristianos. Nos muestra que la fe salvadora consiste en algo más que creer o aceptar a Cristo como Salvador personal. Aquí se exhibe a la fe como una decisión definitiva de la mente, como un acto de la voluntad. Se pone de manifiesto aquí el hecho fundamental de que la fe salvadora incluye el inicio con una renuncia deliberada a todo lo que se opone a Dios, con la determinación de una negación completa de sí mismos y la elección de someterse voluntariamente a cualquier prueba que incida en una vida de piedad. Y esto nos muestra que la fe salvadora hace que su poseedor se aleje de los compañeros que no tienen a Dios, y desde el momento en el que ella se recibe, se busca la comunión con los santos despreciados. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque a través del ejemplo de la renuncia de Moisés, nos damos cuenta que la fe salvadora, la fe que se apropia de ti y de tu salvación que nos es dada por pura gracia, es una fe que renuncia y se despoja de todo aquello que pueda ser un peso para el pecado. Ayúdanos hoy a abandonar así todo ese peso de maldad y concédenos anhelar las glorias de Cristo. En Cristo Jesús. Amén.